a ser siempre disruptivo. O sea, va a tener un costo para nosotros, va a implicar que se desordenen cosas en nuestra vida, va a generar incomodidad. Y sabiendo eso, tenemos que anhelarlo. Ahí está la invitación. Estar dispuestos a anhelar algo que sabemos que va a producir en nosotros incomodidad. Lo segundo tenía que ver con preparar nuestro corazón, que está súper conectado con lo tercero, que era descansar, porque en definitiva entendemos que el avivamiento es algo que produce Dios, es algo que no podemos producir nosotros. Por tanto, lo único que nosotros podemos hacer es como disponernos, ser humildes, estar expectantes, resolver las cosas que tengamos que resolver, arrepentirnos. Pero todo lo que realmente tiene sentido y valor que pase, lo va a hacer Dios, no lo vamos a hacer nosotros. Entonces, una vez que ya nosotros preparamos nuestro corazón, descansamos. Y ahora quiero volver como más hacia atrás y desarrollar dos ideas. Una, tocar un poquito esto de las implicancias como de preparar nuestro corazón. Y por otro lado, desarrollar un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de avivamiento, porque de pronto yo he dado por sentado mucho relativo a eso, y eso, el no definir ciertas cosas puede generar en nosotros expectativas equivocadas. Como por ejemplo que el avivamiento es la panacea y que es la anticipación del cielo en la tierra, y que una vez que experimentemos cada vez niveles como más profundos de ir a estas aguas hondas de Ezequiel 47, como que de ahí lo próximo que viene es el cielo. Como que estamos avanzando hacia un lugar en el que vamos a tener una conexión con Dios que sistemática o persistentemente va a ser la misma, en intensidad, en profundidad, en manifestaciones, en experiencias, como hasta que Él venga. Y la verdad es que la historia de los avivamientos nunca ha sido así. Los avivamientos siempre ocurren por un momento. Puede ser como un par de semanas, un par de meses, incluso un par de años. O a veces hasta de repente Dios levanta personas específicas que mantienen un avivamiento hasta el término de sus ministerios, pero muy, muy rara vez ocurre que una segunda generación después de las personas a través de las cuales Dios impulsó un avivamiento se mueven en la misma intensidad. Y como que normalmente ocurre esto, de que incluso en esos avivamientos largos llega un momento de estancamiento en el cual luego se levantan personas que quieren reformar, como volver al origen de lo que fue el avivamiento. Por eso casi todas las denominaciones y movimientos hacen esto de estar constantemente citando a sus fundadores para recordarnos y desafiarnos respecto de cómo nuestra herencia en términos del potencial que hay en nosotros para experimentar cosas tremendas del Espíritu. El punto es que normalmente pasa que cuando vienen estos impulsos como reformistas dentro de las iglesias, termina emergiendo al final algo nuevo. Y muchas veces, como consecuencia dolorosa de esto, incluso existe división. No soy un promotor yo de ningún tipo de división, estoy describiendo algo que históricamente ha pasado. Muchas veces los avivamientos son mirados incluso con sospecha por aquellos que experimentaron su avivamiento en el pasado y que hoy están consolidados como una denominación, por ejemplo, y que surgieron desde un mover del Espíritu que trajo un avivamiento o un fervor a través de un tiempo que dejó una huella profunda y que trajo una pasión por extender el reino de Dios y que trajo un crecimiento de la iglesia. Y que luego, hoy, en su presente, ven a personas que quieren como reformar o reencender ese fuego con la intensidad que una vez hubo y que en ese momento no se está viviendo. Y eso genera que incluso aquellas personas que han experimentado avivamientos miran con recelo los nuevos avivamientos. Eso también pasa, es como algo común. Ahora, cuando nosotros hablamos de avivamiento, tiene que ver con que, y no estoy diciendo que esta sea la definición correcta, estoy diciendo para contextualizar de qué estamos hablando cuando lo sociabilizamos nosotros. Cuando lo sociabilizamos nosotros, tiene que ver con que nosotros tenemos una expectativa en función de que tenemos un propósito y en función de que tenemos una visión. El propósito o la misión tiene que ver con para qué somos iglesia. Y podemos leer y encontrar en la Biblia que hay
hartas razones en términos como de el quehacer de la iglesia, como Mateo 28, la Gran Comisión, hacer discípulos, bautizarlos, anunciar el Evangelio. Además, la iglesia, antes que eso, es un fin en sí mismo, porque la iglesia es una expresión del ser comunidad. Y el ser comunidad es algo que nuestro Dios Trino ha experimentado desde la eternidad, y Él creó al ser humano para tener ese mismo nivel de comunidad con Él, y creó a la iglesia para que sea su pueblo, a Israel y luego a la iglesia, para que seamos llamados a ser su pueblo, a ser su familia. Entonces, el ser comunidad tiene esta particularidad de que es un fin en sí mismo. El ser familia es un fin en sí mismo. Por eso es que hay tanto valor y hay tanto poder restaurador en cuando la familia se mueve de acuerdo al diseño de Dios. Eso trae mucho de la presencia de Dios sobre la ciudad, sobre la iglesia, sobre todas partes. Y la iglesia tiene un quehacer, tiene esta misión de ser la humanidad de Dios, el pueblo de Dios, la familia de Dios, dar testimonio de Jesucristo, ser comunidad como un fin en sí mismo, y un montón de otros versículos que si hilamos finos podríamos hacer una lista larga. Eso es la misión de la iglesia. Y respecto de esa misión, nosotros también tenemos como iglesia local una visión particular respecto de cómo avanzamos en el cumplimiento de esa misión. Y nuestra visión es ser familia, y ese ser familia tiene que ver con estar constantemente siendo sanados, madurando y expandiéndonos. Hace rato que no desarrollamos como esa idea, pero esa es nuestra visión. Ahora, en nuestra ciudad, en este tiempo, teniendo nosotros esta visión, la expectativa que tenemos es ver cómo el Espíritu se manifiesta poderosamente para traer esa plenitud que Él ha querido traer desde siempre y que ha llegado a su máxima expresión en Jesucristo crucificado, muerto y resucitado, a la ciudad de Temuco. Él quiere traer a Temuco esta plenitud de vida, y la forma en la que nosotros como Casa del Padre podemos contribuir a eso, al menos desde este tiempo, porque las visiones pueden cambiar, porque representan formas y las formas cambian, pero al menos respecto de este tiempo es siendo familia. Y para poder ser familia, la verdad es que nosotros podemos definir cosas. Por ejemplo, hacemos actividades que pueden ser sencillas algunas de ellas, pero que están pensadas para dar cuenta de que expresen nuestra visión. Entonces, muchas de nuestras actividades tienen que ver con pasar tiempo juntos, con hacer cosas sencillas juntos. Otras tienen que ver con la imprescindibilidad de adorar juntos, de buscar juntos la presencia de Dios, de aprender juntos, de escuchar su palabra. Pero en esto de ser familia hay una sinergia entre la familia de nuestro hogar y la familia de la iglesia. Hay una sinergia, digo, porque necesariamente debemos discernir que existe una fuente de provisión para aprender a ser familias saludables en la iglesia. Pero al mismo tiempo existe este riesgo, un riesgo que ha sabido aprovechar el mundo laboral, de que a veces podamos confundir que la vida de iglesia puede transformarse en una amenaza para la salud de las familias y llenarnos de actividades o llenarnos de eslogans, y que este espacio rivalice con el tiempo que tenemos que pasar en nuestra casa, discipulando a nuestros hijos, teniendo intimidad los esposos, y sintiendo el desafío de Dios de tener vidas íntegras que primero reflejen el reino en nuestra casa. ¿Por qué digo que el mundo laboral ha sabido explotar esto? Porque está súper extendido esto ahora de que te vendan que tu pega es tu familia, porque pasas un montón de tiempo con ellos. Entonces tenemos que desarrollar este sentimiento de familiaridad, y dan estos días de autocuidado, y es como parte de todas las dinámicas el tener incentivos que normalmente decantan en pasar más tiempo en la pega. Y es justamente porque este concepto de familia es un concepto súper potente, y cuando tú logras introducirlo en la gente de una manera no sana,
lo que hace es crear como otros espacios que son espacios de familia charcha, que es una deformación del diseño de Dios. Pero la iglesia no debiera ser así. Está el riesgo de que sea así igual y podemos tomar malas decisiones que nos lleven a eso igual. Porque el activismo, porque un montón de cosas, pero en definitiva, si como iglesia el Señor nos guía y escuchamos bien y decidimos bien, la iglesia debiera bendecir a la familia y la familia debiera bendecir a la iglesia. Y en ese sentido la iglesia es objetivamente también familia, porque esto no es un concepto, a diferencia del mundo laboral, que nos meten eso como a la fuerza para que estemos más horas en la pega. La familia en la iglesia es un concepto objetivo, porque Dios nos ha adoptado como sus hijos. Entonces, cuando los canutos nos tratamos de hermanos, cuestión que se ha transformado en un cliché, y como somos buenos para despojarnos de los clichés para construir clichés propios, entonces ahora ya no decimos hermanos, sino que decimos hola familia. Es exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo, pero como que nos ofende menos porque el cliché que se usaba por menos tiempo, entonces ya en un tiempo más algo inventaremos. Porque la palabra familia nos va a generar el mismo escozor que genera tratarse de hermano o hermanito. Pero esta familia, que es una familia objetiva, real, en que somos realmente adoptados por el mismo Padre, debe entender al mismo tiempo que el diseño de Dios es de igual manera que nosotros experimentemos ese reino en nuestra casa y luego en esta comunidad ampliada. Estas dos cosas funcionan alimentándose y nutriéndose por el mismo espíritu que trae salud a ambos espacios en la medida en que dejamos que el Señor realmente gobierne todas las áreas de nuestra vida. Entonces, cuando nosotros que tenemos una visión específica de poder ser familia y desde ese ser familia, a través de nuestras actividades, de nuestras formas, de nuestras decisiones, de lo que Dios está trayendo sobre nosotros, realmente empezamos a dar cuenta del diseño de Dios en nuestras casas, eso empieza a traer luz a nuestro entorno, empieza a traer luz a donde quiera que nosotros vamos, porque la luz de Jesús empieza a hacerse más evidente, le ponemos menos velos, menos cajones encima, y eso hace que sea fácilmente perceptible para otros que hay algo diferente en nuestra vida. Y ese algo diferente no es que nosotros seamos bacanes y que el resto anhele ser como nosotros porque somos bacanes inherentemente, sino porque efectivamente el Espíritu Santo empieza a dar testimonio de que Jesús es real y es real en la vida de las personas y las transforma y produce frutos de plenitud, que traen salud, que traen restauración, que traen perdón, que traen dinámicas familiares buenas. Ahora, todo esto está requete contra sabido. ¿Qué pasa con el concepto de avivamiento y a qué nos referimos con avivamiento en medio de todo este contexto? Pasa lo siguiente. Por más que nosotros queramos ser familias saludables, al hacer un escáner de nuestras vidas nos damos cuenta de que hay un montón de cosas en las que nos quedamos cortísimos. Y no tiene que ver con hacer una lista de desaciertos respecto del pecado para puntuarnos y ver quién es mejor o peor cristiano o cristiana, sino que tiene que ver simplemente con advertir que no solamente el pecado personal es un problema serio para experimentar plenitud en nuestra vida, sino que hay un cúmulo de otras cosas, como las ideas del mundo que están bombardeando nuestra mente todo el rato, como los pecados de otras personas que hieren nuestra propia vida, como las tinieblas que están constantemente operando, como los quebrantos que arrastramos no resueltos desde nuestra infancia o desde mediana edad en donde fuimos profundamente heridos por una persona que era significativa para nosotros. O esto, ¿cierto?, de cómo muchas veces nuestra identidad ha sido deformada en vez de ser modelada por nuestros papás. Entonces, hay muchas razones que hacen que nosotros estemos limitados para poder experimentar la plenitud a la que Jesús nos llama, a pesar de que ya hemos nacido de nuevo. Hemos creído en Jesús y aún así nuestras familias no expresan el diseño del reino. Y aún así nuestras relaciones no lo expresan, nuestro corazón no lo expresa, incluso nuestro dormir no lo expresa.
porque no vivimos con esa paz, no hemos experimentado esa restauración de ese shalom perfecto, esa paz perfecta que representa esta armonía con todas las cosas, que es el regalo que Dios quiere y anhela darnos persistentemente. Entonces, nos damos cuenta de que hay un montón de cosas. Y de pronto empezamos a ver, ya, ¿cómo lidiamos con estas cosas para pegarnos como un salto cualitativo, como comunidad, para poder empezar a enrielarnos? Porque todos tenemos necesidades y tenemos expectativas. Algunos están enfermos físicamente, otros están enfermos espiritualmente, otros mentalmente, y todos lidiamos con necesidades y expectativas. Y frente a eso, a veces como que comunicamos y decimos, oye, ¿sabes qué? Yo siento que deberíamos hacer algo como con los matrimonios porque veo que está pasando esto, y como que buscamos abordar algo así. De repente hay gente que dice, hoy deberíamos hacer algo que tenga que ver como con aprender a lidiar con el mundo espiritual, porque veo que están pasando un montón de cosas súper brígidas en medio nuestro y tenemos que tener herramientas para eso. Y ya, veamos qué hacemos para lidiar con eso. Y otras personas dicen, deberíamos hacer un curso como de sanidad emocional, porque veo que hay un montón de gente que anda así alicaída y que no es una cuestión del momento, sino que son cosas profundas. Y la verdad es que para ir profundo en todas esas cosas y al mismo tiempo entender la tensión que existe en el reino, porque nuestras necesidades nos van a consumir para siempre también. Y Jesús era compasivo y veía la necesidad de las personas y hacía algo, pero tampoco dejaba que eso controlara su agenda, en el sentido de que nuestras expectativas y necesidades no pueden ser todo lo que la iglesia es. Porque la iglesia es un lugar también de testimonio, porque somos conscientes de que estamos delante de este Rey glorioso que merece nuestra adoración y que ya hizo lo más impresionante que podía haber sido hecho. Jesús viviendo una vida perfecta, sin absolutamente ninguna tacha, ninguna mancha, muriendo en lugar de nosotros y resucitando al tercer día, en demasiados aspectos debería ser suficiente para que la gratitud como respuesta a su sacrificio produzca de por sí ya una plenitud en nosotros que nos debiese hacer como levitar. Y luego chocamos contra la realidad del mundo que sigue siendo malo, sigue estando caído. Entonces hay tensión, hay tensión. Jesús está entronado a la diestra del Padre. Él es nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Dios. Merece toda nuestra adoración. Eso debiera producir en nosotros gozo, debiera producir en nosotros plenitud. Y la verdad es que cuando llegamos a este momento de tener un primer encuentro con Él, cuando nacemos de nuevo, como que muchos de nuestros problemas como que languidecen, se hacen pequeños. En ese momento de nuestro primer encuentro, cuando Dios se revela y lo conocemos y nacemos de nuevo, muchos incluso experimentan restauración en muchas cosas. Como hay gente que en el momento de su conversión, del decidir creer en Jesús y hacerse un discípulo de Él, experimentan sanidad, experimentan restauración, experimentan el perdonar, el pedir perdón y un montón de cosas, pero nadie queda al filete. Todos quedamos con cosas pendientes igual. Todos necesitamos experimentar el camino del discipulado para que Jesús vaya siendo formado en nosotros progresivamente y de manera cada vez más nítida. Ahora, el buscar hacer un programa que dé cuenta al mismo tiempo de las necesidades y expectativas de todas las personas y de la tensión del reino, de que somos hijos de este Rey increíble que ya de por sí debiera generar en nosotros vida y gozo y alegría y gratitud, es bien imposible. No existen programas que respondan a esa lógica. Y en algún momento nosotros tenemos que mantener una visión y un corazón compasivo que nos permita nunca descuidar el reconocimiento de que hay algo que somos llamados a hacer respecto del dolor y necesidades de las personas, pero al mismo tiempo somos llamados a más que eso. Esa tensión, traspasarla a la realidad de la dinámica de una iglesia y que ya no sean conceptos solamente, que no sea solamente como animarnos a cosas que queremos ser, sino que esto se empieza a transformar en una realidad en nuestra casa,
en una realidad en nuestros espacios de intimidad y en una realidad en esta comunidad, es algo que solamente puede producir el Espíritu de Dios derramando vida de tal forma que de manera sincronizada empieza a despertar algo que acelera los procesos sobre nosotros, que acelera el que Él traiga vida sobre estas áreas que nosotros hemos matado por decidir mal, por no meternos en procesos de restauración con Dios, etcétera, etcétera. Todas las cosas que matan como consecuencia del pecado que viene nuestro y de otros, pero que mata. La única persona que puede producir que una comunidad entera empiece a sobreponerse para ir más allá de sus propias necesidades y expectativas y empezar a encontrar realización, plenitud y gozo en el cumplimiento de los planes de Dios y no de los propios planes, es el Espíritu Santo. Porque eso es totalmente antinatural. Es antinatural que nosotros posterguemos nuestras necesidades y se empiece a hacer realidad esta paradoja absoluta del reino que dice que si alguien quiere ganar su vida, que esté dispuesto a morir y que la pierda. Alguien quiere estar vivo, muera. Alguien quiere ganar su vida, entréguela completamente. Si alguien quiere plenitud, debe estar dispuesto a perderlo todo. Entonces, esta dinámica del reino, que es antinatural, que no tiene sentido porque de forma natural estamos seteados para la autopreservación en pro de la supervivencia, nadie quiere naturalmente morir, ni literal ni simbólicamente. Esto es antinatural. Entonces, cuando nosotros empezamos a abrazar estos conceptos, el que realmente, no solo una parte de nuestro ser, sino nuestro ser integral, nuestro espíritu, nuestra alma y aún nuestro cuerpo empiecen a desear tanto, solo la vida que hay en Jesús, solo lo que Él puede proveer, solo sus planes, solo sus ideas, solo sus pensamientos, que estemos dispuestos a morir y a soltar todo lo demás, a negarnos en todo lo demás en pos de solo obtener a Jesús, de solo habitar delante de Él, de solo amarlo a Él por sobre todo lo demás, es algo que no puede surgir de nosotros naturalmente. Es algo frente a lo cual nuestro ser interior, en cuanto a toda esta parte que cayó producto del pecado, se resiste con todo lo que tiene y con todo lo que puede. Ahí viene entonces la necesidad de avivamiento. Y avivamiento es una palabra que no está literalmente en la Biblia, aun cuando está muchas veces el concepto, pero si hay una palabra en la Biblia que se traduce en el español, aparece muchas veces en los Salmos, particularmente en el Salmo 119, en donde David una y otra vez medita en la palabra de Dios y usa la expresión avívame según tu palabra, avívame en tus mandamientos, avívame con tu misericordia. La palabra que traducen normalmente las versiones españolas de la Biblia es vivifícame. Vivifícame según tu palabra, vivifícame según tu misericordia, según tus mandamientos. Y ese vivifícame en hebreo es básicamente la misma palabra que avivamiento. Y tiene que ver justamente con traer vida, donde no la hay. Entonces, esta parte que voy a leer ahora es un extracto de este librito de Penn Clark que se llama Avivamiento Personal, que es el tema de la conferencia a la que vamos a ir en Osorno. Penn no va a ser el único expositor, así que si llega a decir esto mismo, ustedes pongan cara de que están sorprendidos nomás. Pero para mí es muy importante compartir con ustedes esto, porque yo quiero que nosotros tengamos expectativas claras. Para mí es muy importante esto de que nosotros anhelemos esto con fervor, pero que nunca hagamos esto de vender humo, así como de generar expectativas como de que esta cuestión es un ofertón y que como que anota en una libretita cuál es tu milagro para que vayamos y todos reciban su milagro y todos lleguen contentos y todos tengamos como el corazón rebosante de que lo que era imposible para el hombre lo experimentamos todo y no faltó nada. Eso va a pasar, pero en el cielo, no aquí, menos en Osorno. Entonces, no porque Osorno sea un mal lugar. Osorno.
Los amamos. Sí. Para entender el avivamiento y cómo sucede, debemos volver al primer avivamiento que experimentamos. Ocurre cuando nacemos de nuevo. Ahí es cuando nosotros, que estábamos espiritualmente muertos, somos vivificados por el Espíritu de Dios. La idea de ser vivificados es la definición más básica de la palabra avivamiento. Todo lo que se vio implicado cuando nacimos de nuevo es lo que realmente tenemos que hacer para volver a experimentar avivamiento personal. Y voy a leer esta lista. Yo cuando leí esta lista, yo en general como que me emociono mucho cuando leo la Biblia, y todavía tengo este vestigio que para mí es un valor en realidad, pero de repente lo llevo a un extremo, y es que yo ya leer casi una plana completa de un libro en una prédica me parece terrible. Nunca busco libros escritos por otras personas que no sean los autores de la Biblia para encontrar inspiración para compartir algo a través de una prédica. Pero esto, como nunca, lo leí y me hizo llorar mucho. ¿Por qué? Porque encontré en la experiencia de Ben Clark y en las descripciones que él hace y en su testimonio de vida, en cómo él ha sido parte de distintos momentos y lugares y ha visitado lugares donde antes de él ha habido avivamiento y desarrolla esto desde una experiencia profunda. Lo que a mí me conmovió mucho fue que la lista de cosas que él considera que ocurren cuando nosotros nacemos de nuevo y que debieran como ser cuestiones básicas que anhelemos para poder volver a experimentar un avivamiento como cuando conocimos a Jesús por primera vez, eran cosas que nosotros hemos repetido un montón. Y eso me vuela la cabeza en este sentido. Cuando de repente tú estás viviendo un proceso y Dios te está enseñando cosas que no son versículos literales, pero que son principios que vienen de la palabra, y Él te los está enseñando con ciertas palabras, y después vas a otro lugar o escuchas a otra persona que usa esas mismas palabras, es como que te atraviesa porque dice, estaba escuchando a Dios. Cuando estaba sintiendo estas cosas, teniendo estas ideas, aprendiendo estas experiencias, y veo que otros que tienen más experiencia o que simplemente están en otro lugar y están como viviendo otras cosas, pero Dios les está hablando lo mismo, eso también alimenta mis expectativas de que el mover de Dios es más grande y de que efectivamente se ve mi fe confirmada y fortalecida en que otros están escuchando lo mismo en distintos lugares. Y leo la última frase. Todo lo que se vio implicado cuando nacimos de nuevo es lo que realmente tenemos que hacer para volver a experimentar avivamiento personal. Y leo la lista. Llegar al límite de nuestras fuerzas sin que nadie más nos pueda ayudar excepto Dios. Eso que pasó en la experiencia de muchos de nosotros, de encontrarnos con Dios la primera vez, cuando estábamos metidos en algo que nos superó completamente y que nos rompió, y en ese momento quizás nuestro corazón, que siempre había sido orgulloso y se resistía, tuvo una predisposición distinta y nos dispusimos a escuchar a Dios y Él vino con su amor y transformó todo. Estar desesperados por el cambio, deseando un nuevo comienzo. Mirar a Dios y los medios que Él provee para producir este cambio en nosotros. Volvernos sencillos, como niños, sin resistirlo ni cuestionarlo. Seguir nuestros corazones aun cuando no entendamos todo lo que está ocurriendo. Solo pongo un paréntesis ahí, chicos. Este consejo es un buen consejo en este contexto. Seguir nuestros corazones sin un contexto, evidentemente algo peligroso y malo. Engañoso el corazón más que todas las cosas. Humillarnos a nosotros mismos, sin importar lo que otras personas piensan de nosotros. Rendirnos, clamar a su nombre, confesar nuestros pecados y declarar nuestra verdadera condición y acudir a Él en fe. Colosenses 2, 6 y 7 dice, por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y solidificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. De la manera que recibieron a Jesús, anden en Él. Vuelvan al momento de su salvación y sean confrontados por el Espíritu para ver todas esas cosas que cuando decidimos creer y ejercer fe en la verdad del Evangelio y convertirnos en discípulos de Jesús,
Pensemos en ese punto de inflexión en nuestra vida y volvamos a abrir nuestro corazón para que todo ese torrente de cosas, de actividad del Espíritu, vuelva a operar en nosotros. Esto produce avivamiento. Cuando yo vuelvo a reconocer que necesito desesperadamente a Dios y solamente a Dios y nada más que a Él, y me enfoco en encontrar en Él la provisión, el consuelo, la dirección, la guía, el consejo, lo que sea que esté generando desesperación en mi vida, lo voy a buscar en Dios y voy a esperar hasta que Él traiga sus respuestas y no voy a estar tanteando en otras fuentes y en otros lugares. Jeremías usa estas palabras profetizando al recibir este mensaje de parte de Dios, y Dios le dice a Jeremías: 2 pecados ha cometido mi pueblo, uno que me han abandonado a mí, que soy la fuente de agua viva, y han construido para sí mismos cisternas, que además están rotas y no logran retener agua. Penn Clark desarrolla en este mismo libro un poco esa idea y dice que muchas veces pasa con los avivamientos que surgen desde un mover del Espíritu en el que hay una fuente fresca de agua del Espíritu que efectivamente empodera a las personas, pero que pasado un cierto tiempo como que nos cansamos de ir a la fuente y tomamos las formas que ya nos funcionaron y creamos nuestra propia cisterna, porque es mucho más fácil controlar un hoyito que nosotros hacemos donde hay agua que estar todo el tiempo yendo a un torrente que es una cuestión indómita y que aparte cansa. Entonces hacemos esto de que tomamos algo que originalmente surgió desde Dios como fuente, pero luego lo amoldamos a nuestra manera para poder controlarlo. Ahora, yendo más allá de esa reflexión específica, nosotros necesitamos hacer el ejercicio de volver a la fuente una y otra vez. Eso es parte de la vida. El Salmo 23 enseña eso. Como el Señor nos pastorea junto a verdes pastos. No sé, busquen por ahí en Google, en YouTube, perdón, como verdes pastos, Salmo 23. Hay unos videitos que muestran cómo en Israel normalmente, que es para muchos efectos un paraíso agrícola, porque tienen como el mayor desarrollo en sistemas de riego del mundo y efectivamente sus cosechas son extremadamente prolíficas y todo, pero es un oasis en medio del desierto. Entonces, para la ganadería, jamás alguien le daría a sus animales verdes pastos como los del sur de Chile. Cuando uno lee ese pasaje, como que lo lee desde la perspectiva del sur de nuestro país. Uno piensa verdes pastos y piensa en el hermoso Osorno. Pastos verdes, de un verde profundo y frondoso. Y se imagina justamente algo así, algo como verde y abundante. Pero en Israel, los pastos que tenían características similares a esta eran usados para la agricultura, jamás para la ganadería. Por lo tanto, cuando uno ve como los lugares, las laderas, en donde los pastores llevaban a sus rebaños, estos verdes pastos que describe David, que era un pastor avesado desde su niñez, por lo tanto era un tipo que hablaba de lo que, sabía de lo que hablaba, no era una ilustración cualquiera, él conocía lo que estaba diciendo. El lugar geográfico era así. Los verdes pastos eran unas laderas por donde había un viento húmedo que hacía que a través de las piedras reverdeciera pequeños brotes. Si tú lo veías desde la distancia se ve absolutamente desierto, no se ve nada. Nada de nada, pero cuando uno se acerca y se agacha ve unos pequeños brotes. Entonces, esta idea del pastor que nos hace descansar en verdes pastos tiene que ver con que el pastor conduce al rebaño para llevarlo donde están estos brotes que alcanzan para hoy. No alcanzan para más que hoy, solo alcanzan para hoy. Él nos lleva ahí, tenemos la provisión espiritual, emocional, física, todo lo que necesitamos, pero para hoy. Porque esos pequeños brotes no van a alcanzar para que nos quedemos ahí y hagamos un campamento, sino que, ¿qué hacía el pastor? Conducía al rebaño completo a otro lugar donde hubiera nuevamente esos brotes. ¿Por qué? Porque
la enseñanza en la palabra de Dios sistemáticamente es que nosotros tenemos que ir una y otra vez a la fuente. Dios quiere habitar en medio de nosotros y caminar con nosotros. De todos los diseños de espacios de encuentro con Dios, en el Antiguo Testamento, el único que nació del corazón de Dios fue el tabernáculo. Fue el único que diseñó Él, que era esta idea de caminar con Él todos los días hacia donde Él nos guiara. La idea de que Él nos pastorea, la idea de que Él es la fuente, la idea de que nosotros lo seguimos a Él y vamos donde Él, tanto físicamente como espiritual y mentalmente, que estamos todo el tiempo peregrinando en busca de su presencia y en busca de volver a la fuente, es algo que atraviesa la Biblia muchas veces. Es una enseñanza masiva en la Biblia. Entonces, ¿cómo experimentamos el avivamiento que hace que nosotros, con todas nuestras limitaciones, necesidades, dolores y expectativas, pasemos de ser personas que están centradas en sí mismas y que están centradas en satisfacer sus necesidades, aún a través de la iglesia, aún a través de Dios, en personas que anhelan a Jesús más que todo lo demás? En personas que aman fervientemente a Dios con toda su vida y para las cuales la cruz es suficiente. Lo que Jesús ya hizo es suficiente para que amemos a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. ¿Cómo hacer ese paso totalmente antinatural? Y decimos, necesitamos tener de nuevo esta experiencia en que el Espíritu venga a nuestro encuentro y nos vivifique y produzca avivamiento, que a veces va a implicar que ciertas cosas cambien para bien, pero en mayor profundidad, aun cuando Dios tiene el interés y el poder para transformar la realidad, en mayor proporción lo que Él busca es transformar nuestros corazones. Y el avivamiento lo que produce es traer una provisión de pasión por la presencia de Dios que hace que nuestra perspectiva respecto a nuestros propios dolores encuentre el lugar correcto, el equilibrio correcto. Dios es más grande que nuestros dolores y necesidades. Su gloria y el merecimiento de adoración es mayor que las cosas que Él puede proveer hoy. La provisión más indispensable para nuestra vida y para nuestro ser era la cruz. Eso es lo único que no nos puede faltar. Esto no significa que nosotros anhelemos sufrir. No significa que nosotros vamos a desear la muerte. Eso no tiene sentido. Nadie quiere sufrir. Cuando esto adquiere algún valor o muchísimo valor es cuando nosotros estamos dispuestos a morir por causa de Jesús. Pedro y Juan se alegraron por haber sido azotados y haber sufrido a causa del nombre de Jesús. No se alegraron por haber sufrido a secas, eso no tiene sentido. Nadie quiere morir, nadie quiere sufrir. Pero cuando esto es a causa del nombre de Jesús, porque nos damos cuenta de que lo que Jesús ya hizo es la provisión más grande y más indispensable, entonces eso cambia nuestra perspectiva. Pero esto no es algo que surge en nosotros como a través de la persuasión. No es algo que yo pueda hacer ni en mí mismo ni en ninguno de ustedes a través de la presentación de argumentos, ni cómo exponga lo que exponga, sino que es algo que solo puede hacer el Espíritu Santo. Y por eso nosotros nos estamos preparando, porque creemos que vienen tiempos que están en la narrativa de Dios, que no es una agenda del programa de una iglesia en particular, sino que es parte de la narrativa de Dios, en medio de los cuales Él va a traer una provisión de hambre por su Espíritu, que va a ser tan profunda, va a ser tan debilitante, tan desesperante, que muchos al mismo tiempo van a empezar a hacer lo que sea necesario para saciar esa hambre. Y van a empezar a tomar decisiones para ordenar sus vidas de tal forma que esa hambre sea saciada. Ordenar su tiempo, ordenar todo lo que implique que sea necesario ponernos en la línea en la que está fluyendo el Espíritu con tal de sumarnos y experimentar todo lo que Él tiene. Vamos a empezar a experimentarlo.
Pero esto comienza con un avivamiento personal también. Yo puedo empezar a preparar mi corazón ahora. Yo no puedo producir nada en otros, de hecho, ni siquiera en mí mismo, pero sí puedo preparar mi corazón para hacer las pocas cosas que sé que tienen un efecto trascendente en lo espiritual y mueven la mano de Dios. La Biblia enseña sistemáticamente que Dios es conmovido por los humildes y los quebrantados de corazón, por aquellos que son como niños, que no ponen resistencia, que se rinden delante de Él y que creen con una fe sencilla. Ese tipo de cosas son cosas que están al alcance de nuestra mano y que podemos tomar y que podemos empezar a decidir cómo soy más humilde, cómo soy más como un niño, cómo pongo menos resistencia a mi fe. Pareciera como que son cuestiones abstractas, pero la verdad es que algo tan simple como ser capaz de ser honesto y decir, este soy yo y estas son las cosas malas que hay en mí y estoy luchando contra esto, pero estoy dispuesto a ser transformado y me gustaría que tú me ayudes. Eso es ser humilde. Ser vulnerable y decir así como, oh, yo lucho con esto y después irme para casa y volver 3 años después y decir, oh, yo lucho con esto y es lo mismo. Ese tipo de vulnerabilidad que también se ha vuelto de moda es una cuestión charcha. No sirve para nada, es una moda. Hablar de nuestros pecados sin estar dispuesto a que el Espíritu irrumpa y los transforme no sirve de nada. Ahora, ser humilde es decir, necesito ayuda. Y no creo que tú lo puedas hacer, no creo que tú me puedas ayudar a salir de esto, porque creo que es algo que Dios quiere hacer y que Dios puede hacer, pero estoy dispuesto a decir que lo que sea que haya que hacer para salir de esta condición, porque quiero más y veo que esto es un estorbo, quiero hacerlo. Entonces estoy dispuesto a confesar, estoy dispuesto a arrepentirme, estoy dispuesto a ser transformado, estoy dispuesto a vivir los procesos, estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario con tal de vivir lo que Dios tiene para mí. Clamar a su nombre, confesar nuestros pecados, declarar nuestra verdadera condición y acudir a Él en fe. Otra cosa, lo último que voy a leer de esto, del libro, me gustó demasiado esto, un poco para justificar que estoy predicando casi lo mismo que la semana pasada en términos de trasfondo, pero uno de las personas de uno de los grandes avivamientos que se llamó como el despertar, el primer gran despertar de un par de siglos atrás, le preguntó a George Whitefield por qué predica tan a menudo sobre debes nacer de nuevo. Este hombre era un evangelista y su mensaje era debes nacer de nuevo. Iba por los pueblos, pueblo tras pueblo tras pueblo, y le decía a la gente deben nacer de nuevo. Ese era su mensaje. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar a un evangelista. Para alguien que es teólogo o que es un biblista o que le gusta mucho esa cuestión, escuchar a un evangelista es como, ¿por qué la gente se convirtió con este compadre? Porque normalmente son como prédicas así. Deben nacer de nuevo. Y la gente, sí, pero viene el Espíritu Santo porque son evangelistas. Entonces el don se mueve y es verdad, pues, o sea, es una síntesis que apunta hacia Jesús. Necesitamos a Jesús para nacer de nuevo. Entonces le preguntan a este tipo, ¿por qué predica tan a menudo debe nacer de nuevo? Y Whitefield dice así, mirando con solemnidad la cara de su inquisidor, respondió, porque debes nacer de nuevo. Y tiene sentido eso para nosotros hoy. A veces queremos como responder a este frenesí de la novedad, de todo el tiempo tener algo nuevo que como que mantenga nuestra atención y así como, ¿qué va a pasar ahora? Y da lo mismo que las últimas 18 veces que escuché la palabra de Dios no se me movió un pelo y no cambió nada en mi casa, ni en mis decisiones, ni en mi corazón, pero quiero escuchar lo nuevo, porque eso es lo que puede generar alguna emoción. Y que ojalá pase algo y ese algo sea deslumbrante. Pero es tan importante procesar lo suficiente, lo necesario, lo que se requiera, las cosas que Dios dice, hasta que produzcan fruto en nosotros, hasta que realmente en nosotros esté un corazón dispuesto, humilde, para que Él venga y haga todo lo que Él quiere hacer. Termino con la prédica y quiero decir esto. Nosotros nos estamos exponiendo a
una apertura al Espíritu Santo que para la mayoría de nosotros es nueva. Nueva en el sentido de no haberla experimentado antes, muchos, y nueva en el sentido de que ninguna ha experimentado lo que viene, porque nadie viene del futuro, salvo John Connor. Entonces, tenemos esta expectativa de que Dios va a hacer algo nuevo, y eso nos abre al mover del Espíritu, a su poder, y tenemos que tener el cuidado de, mientras nos vamos abriendo a todo lo que el Espíritu quiere traer, de crecer en el ejercicio del discernimiento. Porque todo avivamiento demanda de nosotros el poder discernir lo que ocurre a nuestro alrededor para saber abrazar todo lo que viene de Dios y desechar todo lo que no viene de Dios. Cada vez que el Espíritu se manifiestan también cosas en paralelo que no son del Espíritu. Y la única forma en la que nosotros podamos distinguir y diferenciar unas de otras es siendo discipulados, meditando en la palabra, teniendo una relación con el Espíritu Santo y pudiendo ver y distinguir las cosas. Ahora, cada vez que nosotros invitamos al Espíritu Santo y en la medida que empieza a venir el tiempo de avivamiento y empezamos a tener estas manifestaciones y señales del reino que fortalecen nuestra fe, pero que al mismo tiempo vienen acompañadas de cosas que nos dan susto, que a veces son cosas del propio Dios, porque no estamos familiarizados con esas cosas, entonces como que nos pegamos un tiritón y nos parece raro algo de lo que está pasando, pero otras veces nos parece mal algo o raro algo, porque estamos empezando a precisamente tener discernimiento y hay cosas que nos van a chocar. Esto ha pasado desde que la iglesia es iglesia. Siempre hubo expresiones que a las personas chocaron. Algunas veces porque se resistían a Dios. Entonces en Pentecostés dijeron, hasta compadre, están todos borrachos. Otras veces porque efectivamente había gente, y se describe en los tiempos de la iglesia primitiva también, que profetizaba para cualquier lado y que no venía de parte de Dios. O expresiones carismáticas, entre comillas, que no son expresiones de Dios. Esto es algo que va a pasar y va a seguir pasando. Jesús dijo, dejen que crezca la cizaña con el trigo y cuando venga el tiempo de la cosecha, una sea por un lado y la otra para la otra. Nosotros no siempre vamos a ser llamados a apuntar con el dedo una expresión u otra. A veces sí. Y esperamos siempre, uno anhela que ojalá todas las expresiones que vivamos y que experimentemos sean del Espíritu. Y ojalá, si es que no fuese así, la presencia de Dios fuera tan grande que entre todos identifiquemos y apuntemos con el dedo y saquemos a patada al que viene con la flecha. Sería maravilloso si tuviéramos ese nivel de precisión en nuestro entendimiento, pero la verdad es que a través de la historia de la iglesia no ha sido nunca así. Por tanto, va a haber expresiones que no van a venir de Dios, pero esto es como una advertencia profética que no requiere ningún don profético porque es una verdad universal para la iglesia, y es que va a venir el Espíritu y van a venir manifestaciones que no van a ser del Espíritu. Pero no nos vamos a perder lo que el Espíritu quiere hacer y traer por tener miedo a aquello que no venga de parte de Él. Muchas veces pasa que frente a las expresiones de aquello que no viene de Dios, tenemos diciendo, ¿sabéis qué? El Espíritu Santo nos dejó demasiado la embarrada, nos generó miedo, fue raro, no nos gustó, mejor no hagamos más esta cuestión. Y hay iglesias en las que literalmente, si tú empiezas ahora y dices Espíritu Santo, ya partiste diciendo Espíritu Santo y eso ya estuvo mal. Orarle al Espíritu, yo he estado en esos espacios, orarle al Espíritu Santo para algunos es hacer algo mal. Porque la Biblia dice que hay que orarle al Padre en el nombre de Jesús y el Espíritu Santo intercede. Como esa es la forma, no hay otra forma. Si tú le oras al Espíritu Santo, estás rompiendo la fórmula y el Espíritu Santo puede ser que venga, y si viene el Espíritu Santo sin la fórmula, va a dejar la embarrada y esto te va a ir a la vez. Entonces, nosotros no nos vamos a perder lo que el Espíritu Santo quiere hacer, pero tenemos que saber ciertas cosas que ya se saben por la misma palabra y también por la historia de la iglesia que van a pasar. Esto. Y con esto cierro y con esto quiero que oremos.
tenemos que volver las veces que sea necesario a este punto en el que nos encontramos por primera vez con Dios para que seamos vivificados, para que no perdamos el ímpetu de la primera vez que amamos a Dios y que descubrimos que su amor era más valioso que lo más valioso. Tenemos que volver a despertar esa pasión en nosotros. Tenemos que ser vivificados. Tenemos que tener ese momento de lucidez espiritual en el que nos damos cuenta, aunque sea por un instante, que Jesús vale más que absolutamente todo. Y que cualquier cosa que tengamos que transar, que soltar o que ofrendar en pos de que se cumplan sus propósitos a plenitud en nuestras vidas, vale la pena. Y como que a veces tenemos un fervor que viene como respuesta a algo que Dios hizo y como que nos envalentonamos y como, Señor, te prometo que cuando llegue a mi casa voy a darlo todo, voy a hacer absolutamente todo lo que me dijiste y voy a alinearme con todo lo que tú quieres hacer, pero llegamos a la casa y no sé, 2 cuadras antes andábamos justo en pleno enero con chala y nos pegamos en el dedo meñique contra una piedra, que pucha que duele eso, y se nos va a la vez todo ese fervor y toda esa determinación y no pasa nada. Y no llegamos a ninguna decisión de volver a hacer lo que sea necesario para despertar en nosotros esa pasión. Así que vamos a seguir avanzando. Creemos que Dios va a seguir haciendo cosas. Creemos que esto del avivamiento es algo que Él está haciendo. Y creemos que el avivamiento no sabemos cuánto tiempo va a durar. Sabemos que la vida tiene temporadas, hay temporadas buenas y malas, y que hayamos tenido un invierno no significa que nunca más vamos a tener un invierno. Las temporadas se siguen sucediendo. Sin embargo, cuando en medio de un avivamiento tomamos decisiones que nos alinean con lo que Dios quiere hacer, entonces cosas que antes pasaban en años pueden pasar en meses o en días. Porque viene una provisión del Espíritu que puede restaurar familias en semanas, cosas que no habían podido ser restauradas en años, cosas que no habían sanado en tu corazón en décadas, el Espíritu puede hacerla en un momento, en una visitación, en un encuentro. Y esto no va a ser así para todos, porque no es algo que nosotros podamos prever, ni algo que nosotros administremos. Dios es Dios. Pero el avivamiento genera que de manera colectiva podamos empezar a ver cómo los tiempos de Dios se aceleran para que seamos la familia que Él nos ha invitado a ser y siendo esa familia demos testimonio de que Jesús ha sido enviado por el Padre y que la gente crea y que la gente encuentre salvación, libertad y sanidad en Él, así como también nosotros no nos quedemos solo con salvación y también experimentemos libertad y sanidad en nuestras vidas. Papá, en el nombre de Jesús quiero pedirte que tú nos ayudes a través de esto, que es principalmente una enseñanza hoy, tú puedas ayudarnos a tener mejores herramientas para responder y alinearlos con lo que tú vas a traer, que tengamos expectativas que no sean irreales, no porque creamos que lo que vas a hacer sea poco, yo pienso que lo que puede hacer sea realmente supere cualquier expectativa o pensamiento que ninguno de nosotros tenga. Anhelamos que tú traigas tu reino y que hagas cosas que nunca vimos, que nunca escuchamos, que nunca leímos, porque creemos que efectivamente la historia sigue avanzando hacia un desenlace y la agudización del mal también trae un despertar de la iglesia y manifestaciones de tu reino que van creciendo y se van intensificando porque tú sigues controlando la historia y aunque la oscuridad pueda ser muchísima, nunca te sorprende, nunca los movimientos del reino ocurren como respuesta a los movimientos de las tinieblas, sino que tú controlas la narrativa, tú controlas la historia. Y nosotros queremos creer que en el tiempo de acercarnos hacia la consumación de la historia, va a haber manifestaciones del reino que nunca antes hubo. Y nosotros queremos ser parte de eso. Tú lo vas a hacer igual, con o sin nosotros,
pero no queremos perder la oportunidad de ser parte, de decir sí a la invitación, de decirte, queremos buscarte con todas nuestras fuerzas, amarte por sobre todas las cosas, ser como niños, tener hambre y sed de ti, estar dispuestos a dejar lo que sea con tal de experimentarte a ti y tus planes y tu voz y tu presencia. Ayúdanos, Señor, a tener el entendimiento y la sabiduría para escoger bien, para escoger las mejores cosas y para poder fluir en la dirección en la que está fluyendo el río de tu Espíritu para este tiempo. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias porque tu palabra es buena, porque tu Espíritu es verdadero y es fiel. En el nombre de Jesús, amén.